Hoy Jesús en el Evangelio nos presenta la separación que tiene que haber entre las cosas del César y las cosas de Dios. Separación porque cada una nos exige una responsabilidad distinta que no pueden ser confundidas. Una cosa es la responsabilidad con el César y otra cosa es la responsabilidad con Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No puede haber confusión, sino debe haber una sana separación, que no puede ser tampoco de confrontación. La separación de iglesia y Estado que se inspira en este texto de la Escritura, donde Jesús, de una manera clara, distingue las distintas responsabilidades que tenemos con uno y con otro. No pueden ser confundidas, porque nosotros debemos y tenemos obligaciones con Dios, porque entre otras cosas tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Es una responsabilidad que tenemos, dar a Dios lo que es de Dios. Y esa es la responsabilidad fundamental de un ser humano. Si un ser humano no cultiva esa relación con Dios, si no le da a Dios el culto debido, esa relación con Dios, ese ser humano se deshumaniza. Ese ser humano que no cultiva su relación con Dios, no le da lo debido a Él, se construye un futuro que al final se volverá contra Él. Porque sin Dios, el hombre no puede alcanzar la felicidad que aspira a su corazón. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y dice otro texto de la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Pero a la vez, nosotros tenemos obligaciones con el César. Tenemos unas obligaciones civiles, sociales, en el cual tiene que haber una sana autonomía entre las cosas que son de Dios, las cosas de la iglesia, y las cosas que son responsabilidad pública tuya como ciudadano. Autonomía, no separación. Porque sin duda en las cosas del César, en tus obligaciones ante la sociedad civil, tú tienes que inspirarte en los principios cristianos. Tienes que inspirarte en esos valores que tu relación con Dios suscita en tu corazón. Esos son los principios que tienen que guiar tu responsabilidad pública, los principios cristianos. La iglesia habla de separación. La iglesia, separación entre iglesia y Estado. Pero la iglesia no habla de confrontación. No pueden ser incompatibles las obligaciones con el César y las obligaciones con Dios. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, la iglesia sí habla de separación. Y habla de que tiene que haber una sana autonomía, porque en el fondo, en tus obligaciones civiles, no hay soluciones católicas, sino que hay muchas soluciones para los asuntos civiles que se deben inspirar en los principios cristianos. Deben inspirarse en los principios cristianos. ¿Qué significa esto? Si tú, por ejemplo, ves todas las mamás que están aquí, todas las mamás, levanten la mano las que son mamás. Levanten la mano que son abuelas. Levántate la mano. A ver. Aquí son mis abuelas, levanten la mano. Madre. Madre. Muy bien, fíjense bien. No te quiero llegar. Fíjense bien. Si
Si ustedes se dan cuenta, todas las que son aquí mamás, abuelas y bisabuelas, tienen un propósito, un principio, que quieren cocinar bien. ¿Verdad? No hay ninguna mamá que quiera cocinar mal. Ninguna mamá quiere cocinar mal. Todas las mamás quieren cocinar bien. Pero si ustedes se dan cuenta, ese principio se realiza de manera diversa. Aquí hay gustos o modos de cocinar cuantas mamás hay. Mi mamá, por ejemplo, hoy me está haciendo un arroz con pollo, con habichuelas colocadas. Por supuesto, ese principio ella quiere cocinar bien. Ella lo aplica según su propia técnica, según su propia imaginación. Una cosa es el principio y otra cosa son las soluciones concretas. Si uno le pregunta aquí a mamá Mayra que cocina, por ejemplo, el arroz con pollo lo hace distinto a lo que lo hace mi mamá. Mi mamá lo hace no, mi mamá lo hace distinto. Mi mamá no puede hacer una especie como de trademark de que yo soy la que hago el arroz con pollo mejor. No. Cada uno tiene derecho a hacerlo como lo crea conveniente, su imaginación, su arte culinario, etc. ¿Por qué este ejemplo? Porque en el fondo, lo que yo le quiero decir es que esos principios, esos valores que suscita tu relación con Dios, tus obligaciones con Dios, son los que tú tienes que llevar a las cosas del César. Esos principios son los que tú vas a aplicar libremente, según tu imaginación política y social, para aplicar esos principios a las realidades terrenas, para que estén inspiradas, iluminadas por los valores cristianos. Son esos principios que yo tengo que aplicar. ¿Cuáles son esos principios? Por ejemplo, la familia, que es una institución querida por Dios, a través del cual el ser humano se desarrolla como ser humano. La familia, entre un hombre y una mujer, que por su propia naturaleza lleva al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Por lo tanto, las leyes que yo promueva tienen que estar inspiradas en fortalecer esa institución. ¿Cuáles son esas leyes? Serán distintas. Como cabezas hay en Puerto Rico, así serán las distintas soluciones que se irán proponiendo como cabezas que hay en Puerto Rico. Por lo tanto, los grandes principios son los que uno tiene que aplicar a las realidades terrenas. Y cuando es incompatible las cosas de Dios y las cosas del César, uno primero tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es importante, vuelvo a insistir, de que nadie puede reclamar de que yo soy la solución católica. Ustedes como laicos, que no son sacerdotes, ustedes tienen la obligación en las cosas del mundo de actuar con libertad según su propia conciencia. Nadie, sacerdote o clérigo o obispo, puede imponerles a ustedes soluciones a las realidades terrenas. No les puede decir, esta es la opción, este es el partido, porque ustedes son libres. Evidentemente hay algunas soluciones que son absolutamente incompatibles con los principios cristianos. Ahí sí hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay que decir que esa solución un católico no la puede asumir. Por ejemplo, la Iglesia ha afirmado que el Partido Comunista en cualquiera de sus versiones es incompatible con la conciencia católica. Y por lo tanto un católico no puede inscribirse en un partido comunista o votar
por una opción comunista, porque el comunismo por principio niega la existencia de Dios y por lo tanto ese aspecto de mi relación con Dios la intenta destruir. Y un creyente no puede ver eso como una solución legítima para los asuntos del mundo. Un católico no puede favorecer el aborto, porque eso es incompatible con mi concepción de que Dios me dice que hay que respetar la vida humana desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Ustedes imagínense estos principios que me inspiran a mí a defender la vida del anciano, la vida del enfermo postrado en cama, la vida del niño, aunque sea un niño minusválido, tiene todo el valor de la sangre de Jesucristo. Por eso ustedes se dan cuenta, son los principios que yo aplico y hay algunas aplicaciones que yo no puedo hacer compatible con mi identidad católica. Pero mira bien, en los asuntos que tienen que ver con el estatus de Puerto Rico, sobre qué opción los puertorriqueños deben optar, en ese asunto ustedes son absolutamente libres. No hay una solución católica. Ustedes pueden optar por la independencia, pueden optar por la estadidad federal o por la autonomía en cualquiera de sus versiones, sea el como está, el como quisiera, sea en cualquiera de sus versiones autonómicas. Ustedes son libres y ningún clérigo, ningún sacerdote, ningún obispo, ninguna autoridad eclesial les puede a ustedes imponer ninguna opción sobre el estatus de Puerto Rico, porque los sacerdotes y los obispos estamos prohibidos a ejercer, a participar o ser miembros de ningún partido político, ni a participar en ninguna actividad sindical, porque los sacerdotes como los obispos tienen que estar sobre las partes. Tienen que ser como Jesucristo en la cruz del Calvario, cuyos brazos están abiertos para los de derecha y para los de izquierda. Así, ¿y qué es un sacerdote? Si no es precisamente una persona sacada de entre los hombres, puesta al servicio de los hombres en aquello que toca a Dios. Ustedes en mí, sacerdotes, lo que quieren descubrir es precisamente que yo les hable de Dios, que les ayude en su relación con Dios, en aquello que toca a Dios, en aquello que toca a nuestras obligaciones con Dios, no a las obligaciones con el César. Y Jesús precisamente no quiso entrar en esa polémica a la que querían envolverlo sobre confrontaciones con el imperio o no, si había que pagar o no. Jesús le dice, hay unas obligaciones que ustedes tienen a nivel civil, cúmplanlas. Pero hay unas obligaciones que ustedes tienen con Dios. De esa yo les voy a ayudar. Por eso es que los obispos de Puerto Rico han dicho, o hacemos en forma de pregunta, cuando ustedes tengan en sus manos el catecismo de la iglesia, de nuestra parroquia, que tendremos pronto, una de las preguntas que se hace en el catecismo es la siguiente. ¿Qué han dicho los obispos de Puerto Rico? ¿Qué han dicho los obispos de Puerto Rico sobre el estatus final de Puerto Rico? Escuchen bien, esta va a ser una de las preguntas de nuestro catecismo abreviado parroquial. Los obispos de Puerto Rico, en su primer documento colectivo sobre este asunto que data de 1983, titulado Declaración sobre la situación política de Puerto Rico, afirmaron lo siguiente: establecemos claramente desde este momento que ninguna de estas tres alternativas políticas, estadidad, estadolibrismo e independencia, está reñida de por sí con el Evangelio. Y así lo expresó León XIII.
los pareceres diferentes en materia política pueden ser difundidos honesta y legítimamente dentro de su propia esfera. La Iglesia no condena en modo alguno las preferencias políticas como tal, con tal que éstas no sean contrarias a la religión y la justicia social. Dijeron los obispos de Puerto Rico. ¿Y qué ha dicho el Santo Padre sobre el estatus final de Puerto Rico? Tanto el Santo Padre, Juan Pablo II, como Benedicto XVI, se han expresado sobre este particular. En efecto, el beato Juan Pablo II, en una visita de los obispos de Puerto Rico, dijo lo siguiente, escuchen bien, dirigida a los obispos de Puerto Rico, entre ellos al arzobispo de San Juan. Dijo lo siguiente, ante todo, y como maestros de sana doctrina, llamados a indicar el camino seguro que lleva al Padre, y como servidores de la luz que es Cristo, no debéis de dar unidos como conferencia episcopal vuestra enseñanza sobre los problemas que preocupan a vuestra isla, sin reemplazar, escuchen bien, sin reemplazar la responsabilidad de los políticos y de los laicos, y respetando la libertad de opción de los católicos sobre el estatus y el futuro de Puerto Rico. Respetando la libertad de opción de los católicos sobre el estatus y el futuro de Puerto Rico. Más claro no puede cantar un gallo, lo dijo beato Juan Pablo II. ¿Estamos claros? Por lo tanto, usted católico, que yo quiero votar por este partido o por otro, vote por ese partido, porque la Iglesia no le da frío o calor que tú votes por la opción que tú quieras. Ahora, eso sí, cualquiera de las opciones que tú optes tienen que estar inspiradas en los principios cristianos, en estos valores, que cualquiera de esas opciones tienen que llenarse de la luz del Evangelio. ¿Y quién hace eso? No es el sacerdote como una bandera política promoviendo un partido o un candidato. No es un sacerdote. Son ustedes que tienen que salir a la palestra pública y defender estos valores de la vida humana, de la institución del matrimonio, de la opción por el pobre, por los menesterosos. Ustedes son los que tienen que salir a la palestra pública para cumplir esas obligaciones que tienen en la ciudad de Dios y en la ciudad del César. Ustedes. Fíjense que hoy tenemos un niño que después de la misa, dos niños que vamos a bautizar, sus papás nos traen. En ellos, sus papás quieren sembrarle esta semilla de valores. Dad al César lo que es del César. Porque ellos quieren que sus hijos puedan construir un futuro digno del hombre. Por eso lo traen entre el agua y la palabra. Y a la vez, porque ellos saben que en ese vientre virginal de la Iglesia, que es precisamente la pila bautismal, allí entre el agua y la palabra, este niño se va a encontrar con Jesucristo. Y las implicaciones que implica, valga la redundancia, el seguir apasionadamente a Jesucristo, que le va a abrir en su corazón a estos dos niños un horizonte nuevo, una aventura, porque el que sigue a Jesucristo, camino, verdad y vida, encuentra aventura en su vida humana. Pero a la vez ellos quieren que estos niños cumplan sus obligaciones con Dios y que cumplan sus obligaciones con la sociedad. Que asuman esa ética de que yo no soy una isla, sino que yo tengo obligaciones de servir. Cuando yo miro esa generación de los 40, de personas que, por decir de las tres opciones políticas, Muñoz Marín, Luisa Ferré y Gilberto Concepción de Gracia, los tres fundadores de los tres partidos inscritos en Puerto Rico, cualquiera de los tres, por profesión, por capacidad, hubiesen podido ser en los 40, como toda esa generación que se les unió a los tres, hubieran podido ser lo que quisieran,
ricos, millonarios, etc. Renunciaron a carreras y a propósitos personales porque sintieron esa ética del servicio a la sociedad. Esta sociedad que está hoy con sus luces y sombras se debe también al sacrificio de personas como ellas, con la ética del servicio, de pensar en los demás, de uno descubrir que hay más alegría en dar que en recibir. Esa es la lógica de los valores que me enseña el Evangelio. Y precisamente esto es lo que quieren los papás. Yo me acuerdo haber leído cuando pequeño, hace poco tiempo, cuando estaba yo en escuela superior, haber leído unos cuentos buenísimos en la clase de literatura inglesa que se llamaba, el libro se llama Focus. Y me acuerdo que uno de los cuentos a mí siempre me impresionó. Era el recuerdo de un hecho de la guerra civil, en la que un hermano tenía en la mirilla, pertenecía al bando del norte y su hermano pertenecía al bando del sur. Eran las tropas, ¿verdad? Una guerra civil es una guerra fratricida entre hermanos. Y yo me acuerdo que él tenía, el cuento era el análisis que él hacía de si tenía que matar a su hermano o no. Su hermano estaba corriendo con otras tropas, las líneas enemigas, y él lo tenía en la mirilla con las tropas. Entonces todo el cuento se centraba, ¿tengo yo que sacrificar la fraternidad con mi hermano en beneficio de mi país, en beneficio de los demás, en defensa de la libertad, etc.? Todo el cuento era sobre eso. Y a mí siempre me impresionó cuando una persona es capaz de decir, yo soy capaz de sacrificarlo todo por los demás. Eso es una nobleza que dignifica el corazón humano. El cuento continuó hasta el final, que él toma la opción, pues, de tener que matar a su hermano para cumplir su deber como soldado. El deber. Yo te pregunto aquí, ¿nosotros somos conscientes de todo lo que implica nuestra responsabilidad con Dios y nuestra responsabilidad con los demás? Este egoísmo que a veces permea la sociedad, donde a mí no me importa mis obligaciones con los demás, porque exigimos nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestros deberes. Desde la radio que yo prendo a todo fuerte, la irresponsabilidad con que las personas conducen, el sentido que nosotros a veces no tenemos del voluntariado, de ayudar a los demás, de sentir de que yo soy parte de una comunidad y que yo no soy una isla. Esa ética del servicio, de que uno piensa que hay cosas más importantes que simplemente yo ser, comer, beber y pasarlo bien. Soy consciente. Y con la libertad con que las personas se divorcian, aunque las consecuencias sobre los hijos o las consecuencias sobre el esposo y la esposa, ¿por qué esa pérdida de pensar en los demás? ¿Por qué esta gente de los 40 o esa generación pensó primero en el bien del país que en el propio? Eso que decían, la patria es ara y no pedestal. Porque el altar de la patria está en el corazón de cada uno de ustedes. Allí es donde uno se sacrifica por los demás. Y uno descubre que hay más alegría en dar que en recibir. Todo eso, yo me acuerdo de ese cuento a mí, Focus se llamaba, el cuento se llamaba sobre la guerra civil, me impactó. Por eso estos papás traen estos niños, ¿verdad? Tanto al Bebo, que ahora viene 2 añitos, ¿verdad? Y la Beba que tiene 6 añitos, que es más viejita. Y ahora ellos, ahorita, van a recibir las aguas del bautismo. Esos son sus papás. Hermoso, ¿verdad? Que ha sido un don inesperado que ha dignificado esta vida matrimonial a estos papás. Por eso mamá lo quiere tanto. Y ahorita lo vamos a bautizar. Ha sido una bendición. Por eso, de hecho, lo puedo decir ese pequeño detalle. El médico decía de que no iban a hacer bien.
iban a ser flaquitos, que iban a ser enfermitos, etc. Y hasta proponían, porque a veces los médicos en su irresponsabilidad, hasta proponían, vamos a desecharlo. ¿Ves? Se dan cuenta cuando uno no se inspira en los principios cristianos. Miren, nació este nene, miren para allá la pelotita de mantequita aquí. Qué hermosura. Porque así es, siempre es un don. Y así lo recibieron sus padres. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a nosotros a asumir siempre nuestra responsabilidad social. Desde el cielo ella nos ayudará con la oración, para que seamos siempre fieles primero a Dios que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así sea. Nos ponemos